Imagina por un momento que tienes frente a ti un rompecabezas de 1 millón de piezas, pero al abrir la caja descubres con frustración que solo conservas 10 de ellas. Con esos pocos fragmentos dispersos, intentas reconstruir una imagen completa, lógica y detallada de un paisaje vasto que nunca has visto en su totalidad. Así es, en esencia, nuestra comprensión del pasado humano. Lo que hoy llamamos orgullosamente historia no es una crónica exhaustiva de lo ocurrido en nuestro planeta, sino apenas una serie de destellos accidentales que han logrado sobrevivir al implacable asedio de los siglos. Tendemos a creer que el registro histórico es una línea sólida, pero la realidad es mucho más inquietante. Lo que conocemos es la excepción absoluta, y el olvido profundo es la regla universal que rige nuestra existencia como especie. Para entender por qué tanto se ha perdido definitivamente, debemos enfrentarnos a un concepto que actúa como el gran antagonista silencioso de la memoria, la entropía de la información. No es simplemente que el ser humano sea olvidadizo, sino que el universo mismo parece conspirar activamente para borrar cualquier rastro de nuestra actividad. El tiempo, el clima y la geología trabajan en una alianza destructora para desintegrar la materia. La humedad pudre la madera en décadas, el oxígeno corroe los metales en siglos, y los movimientos de las placas tectónicas pueden sepultar ciudades enteras bajo kilómetros de roca, o sumergirlas en las profundidades abisales del océano. El registro humano es frágil por naturaleza, una cicatriz superficial y efímera en la piel de un planeta que está en constante proceso de renovación y erosión. Esta fragilidad se convierte en un muro infranqueable cuando intentamos mirar hacia atrás y chocamos con el inicio de la escritura. Existe un abismo invisible que separa lo que llamamos prehistoria de la historia documentada, y ese abismo es mucho más profundo de lo que solemos admitir. Si consideramos que nuestra especie ha caminado sobre la Tierra durante unos 300.000 años, la escritura, que apenas tiene unos 5 milenios, representa una fracción mínima y casi insignificante de nuestra existencia total. El 95% de la experiencia humana, de nuestras luchas, de nuestras primeras canciones y de nuestros descubrimientos fundamentales, permanece en una penumbra casi total. Antes de que el primer escriba presionara una cuña sobre arcilla fresca en Mesopotamia, hubo incontables generaciones de seres humanos que amaron, gobernaron y murieron sin dejar un solo nombre que podamos pronunciar hoy. Aquí es donde entra en juego el sesgo de supervivencia, una trampa cognitiva que distorsiona severamente nuestra visión del pasado. Estudiamos con devoción a las culturas que dejaron grandes monumentos de piedra o que habitaron en climas desérticos, donde el aire seco preservó sus restos por puro azar geográfico. Creemos que los antiguos eran principalmente constructores de pirámides, porque las pirámides siguen ahí. Pero, ¿qué ocurre con las civilizaciones que eligieron la selva como hogar, o que prosperaron en las costas que el mar devoró tras la última glaciación? Aquellos que construyeron con madera, cuero o fibras vegetales han sido borrados de la faz de la tierra de forma tan absoluta que es como si nunca hubieran existido. Sus hazañas arquitectónicas y sus complejos sistemas sociales simplemente se reintegraron al ciclo del carbono, dejando a los arqueólogos modernos con un silencio ensordecedor que a menudo llenamos con suposiciones. Antes de que sigamos profundizando en estos misterios, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo para acompañarnos en esta búsqueda de lo perdido. Esta realidad nos plantea una pregunta fundamental y aterradora. ¿Es posible que las mayores hazañas de la humanidad hayan sido borradas sin dejar ni una sola pista material? La urgencia intelectual por entender el silencio del pasado nos obliga a reconocer los límites físicos de la ciencia. No se trata solo de lo que aún no hemos excavado, sino de lo que es físicamente imposible de recuperar debido a la degradación química. El ADN tiene una fecha de caducidad, y los materiales orgánicos se desvanecen en cuestión de siglos, si no se dan condiciones milagrosas de conservación. Lo que nos queda es lo que podemos denominar la materia oscura histórica. Al igual que en el cosmos, la materia oscura no se puede ver, pero ejerce una influencia gravitacional innegable. En nuestro pasado existen lenguajes que fueron complejos y hermosos, rituales que daban sentido a la vida de millones de personas y nombres de héroes que salvaron civilizaciones enteras, pero que nunca volverán a ser pronunciados ni leídos.
Ese vasto océano de nada no es solo un vacío de datos, es una parte fundamental de nuestra identidad que se ha esfumado para siempre en el vacío del tiempo. Adentrarse en los vacíos irreversibles nos lleva inevitablemente a lamentar lo que alguna vez estuvo resguardado en pergaminos y papiros sagrados, que albergaban el pensamiento de milenios. La mítica Biblioteca de Alejandría es el símbolo universal de esta tragedia cultural, pero su pérdida es apenas la punta de un iceberg colosal sumergido en el océano del olvido. No fue un solo gran incendio dramático el que devoró el saber antiguo, sino una erosión constante producto del descuido, el fanatismo y el simple paso del tiempo. Se estima con horror que hoy conservamos menos del 1% de toda la literatura griega clásica. ¿Cuántas tragedias de Sófocles, cuántos tratados científicos de Aristarco o crónicas de los fenicios se convirtieron en cenizas? Caminamos sobre los restos de una sabiduría que hoy nos parecería futurista, pero que el destino decidió silenciar para siempre. Cruzando el vasto océano hacia las selvas de Yucatán, el vacío histórico se vuelve más desgarrador. En 1562, el fraile Diego de Landa orquestó el auto de fe de Maní. Enormes piras de códices mayas, que contenían siglos de astronomía precisa y matemáticas avanzadas, ardieron ante un pueblo despojado de su memoria. Ese genocidio cultural borró de un plumazo el acceso a una de las mentes más brillantes de la humanidad. Hoy, solo 4 libros sobreviven. Fragmentos agonizantes que nos susurran apenas un eco de lo que fue una biblioteca continental. Es el silencio absoluto impuesto por la mano destructora del hombre sobre sus propios hermanos. Una herida abierta que la arqueología aún intenta sanar. Existe una frustración distinta cuando el rastro físico es abundante pero el alma de la civilización permanece muda. Los arqueólogos contemplan con asombro las ruinas de la civilización del Valle del Indo. En ciudades como Harappa, encontramos alcantarillado y planificación urbana perfecta, lo que sugiere un orden social sofisticado. Sin embargo, su escritura en sellos de piedra sigue siendo un enigma indescifrable para nosotros. Tenemos sus objetos y muros, pero no poseemos sus pensamientos ni sus leyes fundamentales. Sin leer sus crónicas, El Valle del Indo es una película muda, donde vemos gestos e ignoramos los diálogos y las motivaciones reales de sus protagonistas. Poseemos el cuerpo de su historia, pero su voz se ha extinguido. Esta desconexión ocurre también cuando la escritura misma desaparece durante las grandes crisis de la humanidad. Durante el colapso de la Edad del Bronce, tras el azote de los misteriosos pueblos del mar, las redes comerciales se cortaron y los palacios cayeron. En Grecia, el sistema de escritura lineal B se desvaneció, sumergiendo a la región en una época oscura que duró siglos. La capacidad de registrar la historia se perdió entre las llamas, y cuando la escritura regresó con un alfabeto diferente, dejó un enorme agujero negro cronológico, donde la realidad histórica y el mito se mezclaron irremediablemente. Lo que no se escribe, simplemente deja de existir en la conciencia colectiva. Pero quizás la pérdida más cruel sea la de lo estrictamente efímero y sensorial. Antes de las grabaciones, la música era un arte que moría en el instante mismo en que la última nota dejaba de vibrar. Las danzas rituales y las tradiciones orales que daban cohesión a las tribus se han desintegrado sin dejar rastro alguno. La degradación biológica del sonido es absoluta y final. Podemos imaginar cómo sonaba una lira en la antigua Sumeria, pero la melodía exacta es un secreto que la tierra se ha guardado bajo capas de sedimentos. El arte más íntimo de nuestros ancestros se ha desvanecido en el aire que respiramos hoy, dejando un vacío que solo la imaginación puede intentar llenar. A esto se suma el límite técnico del carbono 14 y la estratigrafía geológica que oculta nuestro origen. Inundaciones masivas tras la última glaciación sepultaron bajo metros de sedimento lo que pudieron ser los asentamientos costeros más prósperos. Las costas actuales no son las de hace 10.000 años. Regiones enteras yacen ahora en el lecho marino, inaccesibles y corroídas por la sal. Ante estos vacíos, la tentación de la arqueología es llenar los espacios con hipótesis arriesgadas. Sin embargo, el peligro de tratar estas teorías como hechos probados es constante. A falta de evidencia física, creamos falsos positivos que oscurecen la verdad más de lo que la iluminan, recordándonos que el silencio histórico es una barrera física que ninguna pala podrá atravesar.
por más que la ciencia humana se esfuerce. La honestidad científica exige un acto de profunda humildad que a menudo nos cuesta aceptar. Reconocer que hay preguntas fundamentales cuya respuesta ha sido borrada para siempre del tejido de la realidad. En un mundo obsesionado con la captura masiva de datos y la omnipresencia de la información, admitir el no lo sabemos es un gesto de respeto necesario hacia la magnitud abrumadora del tiempo. Nuestra visión del pasado está profundamente distorsionada por un sesgo inevitable, el de los materiales que lograron sobrevivir a la erosión. Tendemos a juzgar la grandeza de una civilización basándonos exclusivamente en la dureza de sus monumentos de granito o mármol, asumiendo erróneamente que aquellos que construyeron en piedra eran superiores a quienes eligieron vivir en armonía con materiales biodegradables como la madera, las fibras vegetales, el barro o el cuero. Las culturas de la selva profunda, de las llanuras infinitas o de las islas remotas, que crearon estructuras sociales, leyes y filosofías quizá más complejas que las de los imperios del mármol, han sido reducidas a meros fantasmas porque sus legados materiales se pudrieron en cuestión de décadas. Este silencio histórico no significa ausencia de genio creativo, sino la presencia de una filosofía que no buscaba la eternidad material, sino la coexistencia equilibrada con el ciclo natural y perecedero del mundo. Sin embargo, esta fragilidad no es un problema exclusivo de las sociedades del pasado remoto. Paradójicamente, hoy nos encontramos en el umbral de lo que los expertos denominan la era digital oscura. Vivimos en el momento de la historia que más información genera por segundo, pero también somos la civilización que corre el mayor riesgo de ser olvidada por las generaciones venideras. Mientras que una humilde tablilla de arcilla sumeria puede sobrevivir 5000 años bajo la arena y seguir siendo perfectamente legible hoy, nuestros discos duros, servidores en la nube y soportes magnéticos tienen una esperanza de vida física ridículamente corta. Un simple pulso electromagnético masivo, el colapso de la red eléctrica global o la rápida obsolescencia de los formatos de archivo podrían borrar toda nuestra memoria colectiva, literatura, descubrimientos científicos y crónicas personales en un abrir y cerrar de ojos. Los futuros arqueólogos podrían terminar sabiendo mucho más sobre un pequeño campesino egipcio del Imperio Antiguo que sobre un ciudadano promedio del siglo XXI, cuya vida entera estuvo contenida en dispositivos electrónicos que se habrán convertido en polvo inerte mucho antes de que termine el próximo milenio. Esta reflexión nos devuelve a lo que realmente nos hace humanos más allá de los datos. La historia, en su esencia más pura, no es solo una fría cronología de reyes, tratados de paz o grandes batallas sangrientas. Es, sobre todo, una inabarcable colección de miles de millones de vidas anónimas que nunca aparecerán en los libros de texto oficiales. Son personas que, al igual que nosotros, experimentaron el miedo al despertar, la alegría del primer amor, el dolor de la pérdida y la angustia existencial ante la incertidumbre del futuro. Sus nombres se han perdido, sus canciones se han disipado en el viento y sus sueños más íntimos han sido devorados por la implacable entropía de la información. Al pensar en ellos, no podemos evitar mirar nuestra propia historia familiar con una nueva perspectiva. ¿Cuántas generaciones deben pasar para que tu propio nombre sea borrado por completo de la memoria viva del mundo? ¿Quién recordará el sonido de tu voz o tus deseos más profundos? Sin un rastro físico tangible, la inmensa mayoría de nosotros desapareceremos de la narrativa humana en menos de un siglo, convirtiéndonos en parte de esa materia oscura histórica que fluye constantemente hacia el olvido absoluto. Aceptar esta realidad no debe ser motivo de desesperación, sino de asombro y reverencia. Debemos comprender que la historia no es un libro terminado y perfecto que simplemente estamos traduciendo palabra por palabra. Es un mapa vasto y misterioso, lleno de espacios en blanco que debemos aprender a respetar como parte integral de nuestra identidad como especie. Esas zonas de silencio son recordatorios de nuestra propia transitoriedad y de la naturaleza efímera de todo lo que construimos con tanto esfuerzo. El pasado es un espejo que nos devuelve una imagen incompleta, pero es precisamente en esos fragmentos rotos donde reside la verdadera belleza de nuestra especie. Nuestra incansable y conmovedora lucha por dejar una huella, por pequeña y frágil que sea, contra la marea implacable y silenciosa del tiempo. Al final del camino,
Nos queda la pregunta que definirá nuestro propio legado ante los ojos curiosos del futuro remoto. ¿Qué parte de nuestra civilización actual crees que será la más difícil de comprender para los arqueólogos dentro de 5.000 años? ¿Serán nuestros rascacielos de acero, nuestros residuos plásticos o los fragmentos mudos de una tecnología digital que ya no podrán decodificar? Te invitamos a reflexionar sobre la fragilidad de lo que hoy consideramos eterno y a debatir en los comentarios sobre cómo podemos preservar nuestra esencia para aquellos que vendrán después de nosotros. La historia sigue escribiéndose cada segundo, y aunque sepamos que mucho se perderá irremediablemente, el deseo humano de ser recordado permanece como la única fuerza espiritual capaz de desafiar, al menos por un momento, el abismo del olvido absoluto.